Un cordial saludo. Continuando, vamos a ver cómo es la formación de imágenes. Hay dos vías para ver esa forma de la imagen final que se quiera, ya sea por reflexión o por refracción. Y es posible pues, diseñar ya sea espejo, lentes, para formar ese tipo de imagen dependiendo qué es lo que se desea, ¿verdad? Investigar o la acción necesaria. Entonces las imágenes se clasifican de dos formas, ya sea real o virtual. Una imagen real es la que se forma cuando los rayos luminosos pasan a través de, o divergen del punto de imagen. Una imagen virtual es la que se forma cuando los rayos luminosos no pasan a través del punto de la imagen, sino que solo parecen divergir de él, ¿no? Entonces aquí vemos efectivamente la forma de una imagen real. Vemos los rayos de luz que pasan paralelo y chocan contra la superficie de un espejo cóncavo y se reflejan. Vemos el otro rayo rojo que se refleja, el azul, y aquí en el punto pequeñito se ve la formación de esa imagen. Si yo coloco la mano ahí sobre ese punto, voy a ver esa imagen formada sobre la palma de la mano. Otro ejemplo claro de eso es cuando vamos al cine. Todas esas imágenes que se proyectan en la pantalla pues son imágenes reales que se pueden fácilmente proyectar sobre una superficie. En cambio, lo que es una imagen virtual pues no se puede proyectar sobre ninguna pantalla, sin ninguna superficie. Aquí vemos efectivamente, ¿no?, que este es el objeto, la imagen se forma ahí y vemos como dice que los rayos como que parecen divergir, ¿verdad? Divergir de esa imagen es lo que nosotros vemos. Es una imagen virtual. Ok, vamos a ver entonces cómo vamos a utilizar los tipos de la distancia del objeto y la distancia de imagen. Vamos a denominar la distancia del objeto, le vamos a llamar P. Y la distancia donde se forma la imagen la vamos a llamar Q. Y pues vamos a tener algunos ángulos que lo vamos a analizar ahora más adelante para ver cómo encontrar la distancia final de una imagen. Y para encontrar pues el aumento, qué tipo de aumento es, pues igual la relación de la altura de la imagen con respecto al objeto real inicial, h' entre h y la m, pues que es la que vamos a usar, sería h', y esto también es igual al negativo de la imagen con respecto a q. Vamos a tomar un objeto, aquí lo tenemos, este objeto, y vamos a pasar o tomar un punto específico. Recordemos que sobre una imagen salen miles y miles de rayos que son reflejados y llegan a la superficie de un espejo, de un lente o de la vista del humano, del ojo humano. Así que pues vamos a tomar uno de esos. En este caso tenemos aquí la punta de la flecha de este objeto y vamos a agarrar ese rayo. El primer rayo viene por aquí y pasa y choca con el vértice de este espejo. Este es un espejo cóncavo y por las leyes que conocemos de reflexión vemos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por lo tanto, este rayo se va y se va al infinito. Luego vamos a tomar otro rayo de esa misma punta, así que vamos a ver, pasa por aquí. Ese rayo lo hacemos pasar por todo el centro de la curvatura de este vidrio del espejo y nuevamente al chocar aquí perpendicular rebota por esa misma vía y se va, ¿no? Entonces vemos que aquí donde chocan, donde se cruzan estos dos rayos, pues justo ahí es que va a estar la punta de la flecha. Por lo tanto vemos una imagen invertida, ¿no? Listo, entonces aquí vemos pues donde está la distancia, la imagen, eso le vamos a llamar Q. El radio de curvatura va a llamar R y la distancia donde estaba el objeto se va a llamar P. Ahora, utilizando parte de trigonometría y la aritmética, vamos a hacer el cálculo para ver qué ecuación encontramos, qué ecuación sacamos para encontrar la imagen final y tenerle una herramienta para los cálculos. Vemos entonces aquí la tangente, que de este triángulo que vemos aquí pequeñito, lo vemos, ¿no? Entonces la tangente de este triángulo es igual a ¿qué? Es igual a la altura h' y es negativo, lo ven aquí negativo porque está hacia abajo, entre la distancia de aquí a acá. Y esa distancia de aquí a acá es R menos Q. R menos Q. Listo. Y ahora tomamos este otro triángulo que es el mismo, vemos por los rayos
que chocan aquí paralelo, pues va a ser el mismo ángulo de aquí y el de acá, se cruzan, así que vamos a tener entonces aquí que la tangente de este ángulo es igual al lado opuesto, que es h, entre la distancia de aquí a acá, y esa distancia es p menos r. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a igualar esta con esta, porque si las tangentes son iguales, igualamos y nos queda h' entre h es igual al negativo de r menos q partido por r, p menos r. Ahora vamos a tomar que de esta ecuación que tenemos aquí arriba, que h' entre h es igual a menos q entre p, lo reemplazamos aquí, reemplazamos este valor y obtenemos esta ecuación. Ahora, aplicando algo de álgebra, pues esto que está aquí lo pasa multiplicando por acá, este por acá, y hacemos la operación matemática, algunos términos se eliminan y al final nos queda entonces que 1 entre p más 1 entre q es igual a 2r. Y esto es lo que se llama la ecuación del espejo. Ahora bien, cuando el objeto está muy lejos, se puede decir que este objeto está bien distante de la superficie de este espejo, de la superficie reflectora, o P es mucho más grande que R, entonces P tiende al infinito. Tomamos ese postulado de que efectivamente vamos a decir que si 1 entre P, como estando P muy lejos, 1 entre P en un número muy grande es 0. Por lo tanto, cuando esto aquí se hace 0, nos queda que Q es igual a R entre 2. Aquí tenemos el resultado, R entre 2. O sea que la imagen se va a formar entonces cuando P está muy lejos, en la mitad del radio, de la curvatura. Exactamente en la mitad. Por lo que el punto está en la mitad de la curvatura y el vértice del espejo, ¿no? Y ese punto se llama foco, punto focal. Ese punto aquí del centro se va a llamar punto focal. Y la distancia a la imagen, la distancia de la imagen se va a llamar, aquí lo vemos, ¿verdad? Bien representado. Y la distancia de esa imagen se va a llamar distancia focal. Utilicemos la letra F, ¿verdad? Aquí lo vemos, ¿no? Listo. Una vez, entonces al final vemos que reemplazamos este valor por la F, nos queda entonces representado de esta forma. De esta forma, y vamos a analizar aquí en este caso dos tipos de espejos. Uno que es cóncavo y otro convexo. En este caso tenemos el convexo, donde la superficie pulida es de este lado y el radio está en la parte de atrás de la lente pulida. Ese sería un espejo convexo. Por la imagen pues se refleja y se produce una imagen virtual acá, ¿no? Y luego tenemos el cóncavo, que son los rayos. Igual este es también cóncavo, el que analizamos aquí, cóncavo. Vemos que los rayos vienen paralelos y se forma la imagen en esta parte, ¿no? También tenemos la distancia y el radio. Así que vemos aquí también un espejo cóncavo donde se forman la imagen de esos rayos aquí, en este punto, ¿no? Listo, así que ya conocemos eso. Ahora vamos a ver algunas reglas para poder hacer el cálculo y resolver los problemas que vamos a tener que resolver. Entonces vamos, localización del punto P. Es positivo si el objeto está delante del espejo. Entonces en este caso aquí es positivo porque está delante del espejo, ¿verdad? Del espejo. Así que podemos decir que entonces que P es positivo y es negativo cuando el objeto está detrás del espejo. En tal caso, por ejemplo, si tenemos un objeto que está, si este es el lente y este es, si en tal caso este sea un objeto y lo queremos proyectar sobre otra superficie, un espejo ya sea cóncavo o convexo, pues eso le vamos a llamar una imagen, un objeto virtual. Entonces, para la localización de la imagen Q es positivo Q si la imagen está delante del espejo. En este caso aquí, vemos que la imagen está aquí y esto se va a llamar una imagen real. O sea, que si yo coloco la mano ahí, pues se va a proyectar ahí, ¿no? Y es negativo cuando la imagen está detrás del espejo. En este caso, si esta imagen estuviera acá detrás, sería negativo, sería una imagen virtual. Por el caso ¿no? Esta es una imagen virtual. Bien, la altura es positiva si la imagen está vertical. En este caso es vertical, es positiva. Aquí está invertida, negativa, ¿verdad? Entonces, es una imagen que sale negativa, invertida. Entonces, por lo tanto, H es negativa. Y la distancia focal y el radio R son positivos si el espejo es cóncavo. En el caso este que es cóncavo, entonces ambos son positivos y negativos si es convexo. El aumento, si la imagen es vertical, pues es positivo, si la imagen es invertida, negativo. Entonces, esas son las reglas de signo que debemos seguir para trabajar.
Vamos a ver ahora cómo es los rayos. También hay unas reglas para seguir los rayos. Se puede usar otra regla, pero este es el más sencillo que hemos tomado. Por ejemplo, para un espejo cóncavo, el rayo número 1, aquí lo vemos, ¿verdad? Si lo tomamos aquí de la punta flecha, este es el objeto que queremos proyectar y encontrar su imagen. Este es el rayo número 1 que parte de la punta superior, va paralelo al eje principal. Este es el eje principal, lo vemos aquí, ¿no? El eje principal, por lo tanto, ese rayo choca y rebota por reflexión y pasa por el punto focal, lo vemos, ¿no? Y se va hacia el infinito. Luego el rayo número 2 pasa por el punto focal, lo vemos aquí, ¿no? Pasa por el punto focal, choca contra la superficie del espejo cóncavo y sale paralelo al eje, lo vemos, ¿no? Paralelo al eje, aquí está. Y el rayo número 3 lo hacemos pasar por el centro de la curvatura, esta es la curvatura del espejo, lo hacemos pasar por el centro, choca, como está perpendicular, rebota y se va. Entonces justo aquí donde se chocan los tres rayos, ahí se forma la imagen de la punta de la flecha. Por lo tanto, si aquí es la base, aquí sí nos sale invertida, ¿verdad? Entonces esa es la forma de trabajar los rayos para formación de imágenes, para hacer el gráfico de la imagen. Para un rayo convexo, pues el rayo número 1, que sería esto, este es el convexo. Para el rayo número 1, vemos que nuevamente viene el rayo, se rebota y se refleja, pero vemos como que emerge del punto focal, ¿verdad? Como que emerge del punto focal y se va, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? La parte del primer rayo. Y el rayo número 2 se dibuja desde la parte superior nuevamente del objeto hacia el foco de la cara posterior. O sea, que el rayo número 2 es este que está aquí, se va y se dibuja y se va directo al punto focal, como si va. Pero sabemos que emerge, refleja, emerge y se va por aquí hacia atrás, ¿no? Como si emerge de la parte posterior del lente. Y el tercer rayo se dibuja desde la parte superior del objeto hacia el centro de la curvatura C, pasa por el centro, vemos. Este es el rayo número 3 que pasa por el centro de la curvatura, que está en la parte posterior. No era como acá, que estaba en la parte frente, ahora acá está en la parte posterior. Pero vemos como si emerge, ¿verdad? Entonces, justo donde se chocan los tres rayos, ¿no? El rayo número 1, ¿verdad? Y el rayo número 1, el rayo número 2 y el rayo número 3, pues justo ahí se forma la imagen. La imagen. Entonces, esa es la forma de trazar los rayos para la configuración de espejos. Veamos un ejemplo. Un espejo retrovisor, como se muestra en la figura, muestra la imagen de un camión ubicado a 10 metros del espejo, donde F, la distancia focal, es igual a menos 0.60 metros. Pregunta número A, encuentre la posición de la imagen y el aumento de la imagen. Bueno, aquí tenemos que analizar de los datos que nos dan. Vemos que F es negativo, por lo tanto, si nos vamos acá donde dice F, para que sea negativo, dice que para que sea negativo, el espejo tiene que ser convexo. Entonces ya sabemos que estamos trabajando que este es un lente, los retrovisores del carro es un lente convexo, pero un espejo convexo. Así que por lo tanto entonces aplicamos la fórmula que ya conocemos anteriormente, la vemos, ¿no? Aquí tenemos entonces, como queremos saber Q, P que estaba acá pasa para acá negativo, y empezamos a reemplazar los valores. No olvidemos los signos, ¿verdad? 1 entre C, que es la distancia focal, 1 entre P, que es la distancia para el primer punto, ¿verdad? Que dice que ubicado a 10 metros es la posición donde está el objeto, y procedemos a hacer el cálculo y nos da que es menos 0.57. Listo. Entonces nos vamos acá en Q, que dice Q. Q dice que la imagen está delante del espejo, es real. Y es negativo si la imagen está detrás del espejo. Entonces nos vemos que es virtual porque nos dio negativo, ¿verdad? Así que es una imagen virtual. Y en la parte B nos piden es encontrar el aumento de la imagen. El aumento de la imagen. Bueno, como ya sabemos la fórmula que es Q entre P, negativo, ¿verdad? Así que reemplazamos los valores que me dio Q me dio 0.57 entre P, que es la distancia donde está el objeto, y nos da positivo. Eso significa que la imagen va a ser vertical, ¿verdad? M, si es vertical, pues es positivo, efectivamente nos dio positivo vertical, pero mucho más pequeño que la imagen, ¿no? Es por eso que siempre cuando usted va a ver en un carro retrovisor, aparece un letrero, un escrito que los objetos aparentan más cercanos de lo que pareciera, ¿verdad? Más cercano de lo que es realmente, ¿no? Siempre están ahí. Y vemos aquí, pues, en este ejemplo, que efectivamente.
Bueno, ya sabemos, pues, entonces que hemos explicado que el signo Q significa que la imagen es virtual, el signo positivo de M, que la imagen está vertical y es más pequeña que el camión, ¿verdad? Ok, problema número 2. Un espejo esférico tiene una distancia focal de más 10 centímetros. Esa es la distancia focal. La pregunta número A dice, ubique y describe la imagen para la distancia de objeto a 25 centímetros. B, ubique y describe la imagen para una distancia de 10 centímetros. Y C, ubique y describe la imagen para una distancia de 5 centímetros. Ok, vamos a ver la parte A. Tenemos la ecuación, reemplazamos los valores, ¿verdad? Vemos que la focal es 10 centímetros, por lo tanto es positivo. Si la F es positivo, por eso estamos hablando de un espejo cóncavo, positivo, y por lo tanto, pues ya sabemos qué tipo de espejo es, y más o menos ya tenemos una idea de cómo son las imágenes. Así que vamos a ver, ¿no? Reemplazamos los valores y nos da que la imagen es 16.7 centímetros. Nos da 16.7 centímetros positiva. Por lo tanto, significa que se formó frente al espejo. Frente al espejo y es positivo. Y por lo tanto es una imagen real. Una imagen real. Y el aumento, el aumento fue de menos 0.16.7 entre 25, nos da menos 0.68. Por lo tanto, nos dice que la imagen es invertida, porque es negativo, y además es menor que 1, así que es más pequeña que el objeto real. Veamos la parte B. Ahora dice que el objeto se va a colocar exactamente donde está la distancia focal. La distancia focal es de 10 y también ahí mismo se va a colocar el objeto. Veamos entonces lo que sucede. Aplicamos la fórmula que tenemos, 1 entre 10 menos 1 entre 10, y eso efectivamente nos da que la imagen se va a formar en el infinito. No la logramos ubicar esa imagen porque se anula todo. Y la parte C, ahora el objeto se va a colocar más cerca al espejo, más cerca, porque la distancia focal al espejo es 10, así que ahora cae 5, a la mitad se va a colocar. Vamos a ver qué sucede aquí. Colocamos 1 entre Q. Vamos a ver, 1 entre F nos da que es 10 centímetros, 1 entre P es 5 centímetros, que es la nueva distancia del objeto. Por lo tanto, la imagen nos da menos negativo. Significa que es una imagen virtual. Es una imagen virtual, tal como vimos en la tabla anteriormente. Cuando Q es negativo, significa que es una imagen virtual. Por lo tanto, entonces vamos a ver qué resulta del aumento. El aumento nos da positivo, quiere decir que es el doble del tamaño del objeto real. Y es positivo, es vertical. Así que aquí con estos datos ya sabemos que es una imagen que nos sale vertical y además es el doble del tamaño del objeto inicialmente. Ok, de esta forma entonces podemos calcular y trabajar para encontrar las imágenes formadas ya sea por un lente cóncavo o un lente convexo. Veamos ahora el siguiente apartado, que es imágenes formadas por refracción. Ya hemos visto por reflexión. Recuerden que también se forman imágenes por refracción cuando el rayo entra y entra a otro medio. Aquí vemos, por ejemplo, tenemos este punto aquí, ¿no? Pasan los rayos y se refractan y se forman la imagen, ¿no? Y recordemos que cuando tenemos un medio que es menor que el medio final del rayo, donde va a salir, pues el rayo siempre tiende a doblarse hacia la normal. Por eso vemos que los rayos aquí, en lugar de irse para acá arriba, por ejemplo, hacia acá, lo que hace es irse hacia el centro y hace doblarse hacia la normal. Por lo tanto, pues vemos que efectivamente 1 es menor que N2. Por lo tanto, tenemos una refracción de ese tipo. Y como hablamos de refracción, pues vamos a aplicar la ley de Snell, que conocemos ya, que aquí la conocemos, aquí la tenemos estudiada anteriormente. Vamos a tomar un rayo de esos que hemos visto ahí. Vamos a tomar, por ejemplo, este rayo, el número 1 de acá arriba. Bueno, no dice el número, pero vamos a tomar este rayo y vamos a analizarlo, a ver qué sucede, qué podemos encontrar, cuál es la información que podemos extraer. Como estamos trabajando con ángulos bastante pequeños en esto de rayos, vamos a considerar que los ángulos, tanto θ 1 como θ 2, son tan pequeños, por lo tanto el seno de ese ángulo es igual a ese mismo ángulo, pero en radian, ¿no? Y escribimos entonces la ley de Snell, ya como el seno y eso se separa y nos queda n1 por θ 1 igual a n2 por θ 2, reemplazando el seno igual a eso, ¿no? De la ley de Snell. Ahora analicemos los triángulos con ángulos exteriores. Recordemos eso, ¿no? Que
ángulos exteriores, que es la igual a la suma de los ángulos internos. Veamos entonces. Por ejemplo, tenemos este ángulo externo aquí que es igual a la suma de los internos. Entonces tenemos alfa más beta. Aquí lo tenemos. Ahora el ángulo beta, que es el exterior de este triángulo que vemos aquí, lo vemos aquí. Así que la suma de este ángulo más este ángulo, aquí lo vemos, tita 2 más alfa, más gamma, perdón. Ahora si combinamos esto de estas expresiones y eliminamos tanto tita 1 como tita 2 en la ecuación anterior, lo reemplazamos aquí, tita 1, reemplazamos por alfa más gamma, y tita 2 que sería beta menos gamma, y lo reemplazamos aquí, ¿no? Y al final pues nos queda esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Listo, ahora vamos a ver igual, tal como vimos anteriormente sobre la tangente y eso, vemos que tenemos la tangente de este ángulo que está aquí, que es D, ¿verdad? La tangente de este triángulo rectángulo tenemos que es D entre la distancia de acá, y ese es P, así que D entre P. Ahora la tangente de beta es igual a D entre la distancia de aquí a acá, y esa distancia es R, ¿ves? D entre R. Y ahora gamma tenemos que este triángulo es D entre la distancia de aquí a acá, y esa distancia es Q. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a reemplazar esos valores, alfa, en esta ecuación, alfa, gamma, beta, lo vamos a reemplazar, y al final pues nos queda esta ecuación, reemplazando esos valores ya que la D y esto se anulan, porque son comunes en todo, se anulan, ¿no? Y esta es la ecuación final para calcular las imágenes que se forman por refracción. Ahora vamos a ver cuáles son las reglas, porque va a ser un poco diferente a lo anterior con respecto a los espejos. Entonces para P, por ejemplo, aquí P, tenemos que el objeto está delante de la superficie. En este caso, el objeto está delante de la superficie, es un objeto real. Es positivo y negativo si el objeto está detrás de la superficie. En tal caso, si hubiera estado acá adentro y queremos encontrar su imagen. Entonces, ese sería un objeto virtual. Bien, la ubicación de Q, la imagen es positivo si la imagen está detrás de la superficie. Ven, ahora es diferente, ¿no? Ahora, si la imagen está acá atrás, es positiva. Es positiva. En este caso, esta se formó aquí, es positiva, una imagen positiva. Y es negativa si ahora se forma adelante. Ahora es diferente a los espejos, ¿verdad? Aquí ahora esto, si esta imagen se hubiera formado acá, entonces hubiese sido negativa. Es el contrario del espejo. Eso es importante tenerlo presente. Y la altura pues sigue siendo igual. Si la imagen es vertical, positivo. Si es invertida, negativo. Y R también, no sé, la curvatura está detrás de la superficie, como en este caso pues es positivo. Y si está delante de la superficie pues es negativo. Esas serían las reglas que debería que seguir para el análisis, ¿no? Así que vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que tenemos aquí sencillo. Un conjunto de monedas está incrustado en el pizapapel. Aquí lo vemos en un pizapapel esférico de plástico que tiene un radio de R de 3 centímetros, lo vemos aquí. El índice de refracción del plástico, este plástico es de 1.50, y una moneda está colocada a 2 centímetros del borde de la esfera. Esta es la moneda y está a 2 centímetros de la superficie de la esfera. Encuentra entonces la posición de la imagen de la moneda. Ok. Debido a que ahora es a la inversa acá de lo que hicimos acá, ahora vemos que N1 es mayor que N2. Vemos que acá N1 era menor porque era aire y acá es mayor. Ahora es al revés. Ahora vemos que N1 es aquí donde está la moneda, el plástico, es mayor que N2. Y ahora N2 es igual a 1 porque es aire, que es el índice de refracción de los rayos que originan la moneda. La figura se refleja alejándose de la normal, porque ahora es diferente. Ahora vemos que los rayos salen de aquí y entran a un medio menor que el anterior. Por lo tanto, ahora los rayos se alejan de la normal. Eso es importante tenerlo presente, ¿verdad? Acá era al revés. Como aquí era menor y acá mayor, pues ahora los rayos se doblaban hacia la normal. Ahora acá es al revés. Ahora se alejan de la normal. Veamos entonces, aplicando la ecuación que tenemos aquí arriba. Reemplazamos los valores. N2 dijimos que es 1 entre Q. Reemplazamos N2 es 1 menos 1 que es 1,50 que es el plástico porque es el medio donde se originan los rayos, dividido entre 3 que es el radio, y lo vemos como está frente, ¿ves? Detrás de la, recordemos aquí R, si el centro de la curvatura está detrás de la superficie será positivo, y si está delante, el centro de la curvatura está delante de la superficie, ¿ves? Delante de la superficie, así que entonces es negativo. Aquí que lo tenemos, importante eso tenerlo presente. Y bueno, reemplazamos
los valores que ya queremos encontrar y nos da que la imagen efectivamente es menos 1.7. Menos 1.7. 1.7. Negativo. Nos dio negativo. Así que cuando decimos que la imagen es negativo, si la imagen está delante de la superficie, es una imagen virtual. Por lo tanto, hemos encontrado que esta imagen que se ha formado aquí es una imagen virtual. La distancia, ¿no? ¿Qué significa? Que está enfrente de la superficie, o sea, el mismo lado del objeto. Y además es virtual. Eso es importante. Esa es la forma de el análisis de imágenes por refracción. Ahora vamos a entrar en el estudio de lentes delgadas. Lentes delgadas. Aquí vemos entonces una lente que igual tenemos un objeto que queremos proyectar, pero ahora vemos aquí como si fueran dos lentes pegadas. Una lente con una superficie 1 y otra con la superficie 2. Como si tuvieran dos pegadas aquí, ¿no? Sería como si fueran dos lentes convexos. Superficie convexa. Veamos entonces, igual sigue lo mismo, la distancia de donde está el objeto la vamos a llamar P, la distancia donde está la imagen es Q, y así sucesivamente, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, se aplica exactamente lo mismo que hemos visto por refracción. Tenemos la imagen y los rayos entran y se refractan, ¿verdad? Se refractan en la superficie y aplicamos esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? En este caso tenemos que N1 igual P y la índice de refracción es N, reemplazamos los valores y nos queda esta ecuación, 1. Ahora la segunda imagen se cambia los índices porque ahora resulta ser que como esta superficie también va a formar una imagen, así que ahora la imagen que sale de aquí es como el ejemplo anterior, ¿verdad? Ahora de aquí va a ser N1, va a ser igual a N, ¿verdad? Aquí de la ecuación, recuerde que N1 antes era de aire y N pues en el medio, pero ahora resulta ser que para aplicar esta ecuación N1 va a ser el medio, donde está, que sería N, ¿ves? Y N2 sería 1 porque es acá afuera. Y luego entonces reemplazamos el valor, esta ecuación lo hacemos aquí, nos queda así. Así que ahora asumimos que el lente es súper delgada, vamos a asumir esto, ¿ves? Tenemos esta ecuación, porque si no entonces tenemos que hacer otras configuraciones, otra cosa más que se ampliaría por el detalle del espesor. Así que vamos a asumir, por convención decimos que este lente es totalmente delgada y en sí, si usted ha palpado los lentes, pues va a ser que es bien delgadita. Así que esta distancia hacemos que es súper delgada. Por lo tanto, decimos entonces que P2 es igual a menos Q. Veamos, si hacemos esto muy delgadita, pequeño aquí, lo más delgadito posible, resulta ser que P es igual a Q1. Pero Q1 es negativo, recuerda por la refracción, la regla de la refracción. Si la imagen se forma al frente ahora que es negativo, por eso nos da ese negativo, ¿no? De la imagen virtual. Bien, entonces ahora reemplazando, obtenemos entonces Q2 porque hemos reemplazado ahora P2 por Q1, P2 por menos Q1. Aquí está el valor, aquí tenemos. Ahora sumamos la ecuación 1, que era esta la que hemos obtenido anteriormente, más la ecuación 2. Al sumar esas dos ecuaciones nos queda esta, el cual podemos eliminar los índices porque ya ahora lo que estamos diciendo es que la imagen que estaba aquí se nos forman en la parte posterior de la imagen. Así que ya tenemos el objeto y la imagen. Ya no es necesario identificarlo. Así que entonces al final la ecuación final es esta. 1 sobre P más 1 sobre Q, paréntesis N menos 1, multiplicado por 1 sobre el radio 1 menos 1 sobre el radio 2. Porque ahora vamos a tener dos lentes, por eso estamos manejando dos R's, dos radios. Cosa que no era igual a un espejo. Allá los espejos siempre eran o tenía un solo radio, ya sea cóncavo o convexo, dependiendo, ¿no? Bien, la distancia focal de una lente delgada es la distancia imagen, que corresponde a una distancia objeto finito. Esto lo que hicimos exactamente nuevamente con los espejos, que dijimos que si P está bien lejos, mucho más grande que R, pues asumimos que P está en el infinito. Bueno, exactamente, hacemos lo mismo aquí. Entonces la ecuación cuando P tiende al infinito y Q tiende a F, la inversa de la distancia de la lente delgada de igual es igual a esto. O sea que tenemos que esto que está aquí es el inverso de la distancia focal. Y esto es lo que se llama la ecuación del fabricante. Es aquí donde el fabricante va a estar ajustando los lentes. Si usted tiene un lente y el fabricante se lo hizo inicialmente, pero a medida que va pasando el tiempo, pues
la vista necesita ya de un ajuste, pues eso es lo que va a hacer, le van a hacer los ajustes a los radios, a esta R lo van puliendo un poco más, ya sea buscando la forma de que ajustar el lente, ¿no? Y la imagen sea lo más nítido posible. Y entonces llegamos entonces a esta conclusión, como es esto que está aquí es igual a 1 partido por la frecuencia, por la distancia focal, reemplazamos aquí y nos queda una ecuación bastante parecida a los de los espejos, pero vamos a utilizar otras condiciones de reglas de signo, ¿verdad? Igual para el aumento también nos queda igual. Entonces la regla para los signos es lo siguiente: la ubicación de P, el objeto está delante de la lente, ¿verdad? Objeto real. Eso arrancamos, ¿no? Y es negativo si el objeto está detrás de la lente. O sea, que hablamos que si el objeto se produce detrás de la lente, posterior de la lente, y cuando queremos agarrar esa imagen como un objeto, entonces eso va a ser un objeto virtual, porque va a estar detrás de la lente posterior, ¿no? Ahora, la ubicación de la imagen Q es positivo si la imagen está detrás de la lente. Si está detrás de la lente, ahora se cambia la cosa, ¿no? Antes era positivo para los espejos si estaba frente. Ahora no, ahora es positivo, ¿verdad? Positivo si la imagen está detrás de la lente. Es una imagen real, o sea que yo la puedo proyectar sobre una pantalla. Y es negativo si la imagen está frente a la lente. Entonces aquí se invierte, ¿verdad? La forma de imagen. Esto es lo que va a cambiar ahora, ¿no? Y la altura pues sigue siendo lo mismo. Positiva vertical y negativa invertido. Y ahora la R1, R2, si el centro de curvatura está detrás del lente, va a ser positiva. Y si está frente del lente, pues va a ser negativa. Y la distancia focal es positivo si el lente es convergente. Y si es negativo, si es divergente. Veamos entonces otra importante tener en consideración, que si tenemos, esta es la parte atrás posterior del lente, y esta del frente del lente, vamos a suponer que sea esta, ¿no? Aquí delante y acá posterior, atrás. Entonces P va a ser positiva y Q negativa. Si es atrás, P negativa y Q positiva, siempre y cuando los rayos entren de frente, de este lado, ¿no? Y se refracten acá, ¿no? Aquí tenemos algunas formas distintas de lentes. Vemos una lente biconvexa, vemos que somos dos lentes aquí, ¿verdad? Biconvexa, un convexo cóncavo, un plano convexo, tenemos dos bicóncavos, dos lentes cóncavos, y tenemos lente convexo cóncavo combinado y una plano convexo. Son los tipos de lentes que nos vamos a encontrar por ahí por el mercado. El diagrama que vamos a utilizar para el trazado de rayos para los lentes es la siguiente. Si tenemos una lente que es convergente, esta es una lente convergente, entran los rayos y convergen en un punto determinado, ¿verdad? Así que vamos a poner el rayo número 1, se dibuja paralelo, veamos aquí el rayo número 1, paralelo al eje, veamos, una vez refractado por el lente, ya sabemos que hay refracción, se refracta dentro del lente y pasa por el punto focal y va hacia el infinito. El rayo número 2 se dibuja a través del centro del lente, aquí vemos, a través del centro del lente y se va directo al infinito. Y el rayo número 3 se dibuja a través del foco, vemos, a través del punto focal de la lente, entra, se refracta y sale paralelo al posterior al lente, paralelo, y se va al infinito. Y justo donde se intersectan los tres rayos, pues ahí se forma la punta de la flecha. Por lo tanto, vemos que aquí en este caso es una imagen que es invertida, pero es real. Recordemos la regla ahora que aquí es una imagen real. Bien, ahora para una lente divergente, que sería esta que vemos aquí, que divergen, los rayos se divergen, ¿no? Entran y divergen, se van, se dispersan. Bien, se dibuja paralelo al eje principal, rayo número 1, vemos aquí, este es rayo número 1, se dibuja paralelo al eje principal, se refracta, y ese rayo que se refracta y sale, uno lo va a ver como si fuera que emerge de por allá y pasa por el punto focal. ¿Lo vieron, no? Aquí, como si pasara entonces por el punto focal una vez que emerge. Y el rayo número 2, que que tenemos aquí, ¿verdad? Pasa por el centro del lente, pasa y se va al infinito, pasa posterior al lente y sale. Y el rayo número 3 se dibuja desde el punto de aquí de
la punta del objeto, pasa por el punto focal posterior a la lente. Vean aquí, ¿no? Aquí pasa el rayo número 3, pasa al punto focal, pero es como si emergiera de acá, ¿verdad? Y aquí se refracta, pero se refracta paralelo al eje. Y ese rayo que va paralelo es como si emerge, ¿verdad? Emerge desde allá y pasa por aquí. Y justo aquí donde se unen estos tres rayos, el azul, el rayo número 1 y el rayo número 3, ahí se forma la imagen. Entonces vemos que es una imagen virtual que se forma en la parte frente del rayo, ¿verdad? Del lente. Así que, pues, esa es la forma como trazar los diferentes rayos para una lente convergente y una lente divergente. Veamos un ejemplo aquí para aclarar algunas dudas que se nos vaya quedando. Ejemplo, una lente convergente tiene una distancia focal de 10 centímetros. Se coloca un objeto de 30 centímetros de la lente, construye el diagrama de los rayos, encuentra la distancia de la imagen y describa la imagen. Ok. Y B, un objeto se coloca a 10 centímetros de lente, encuentra la distancia de la imagen y describa la imagen. Y C, el objeto se coloca a 5 centímetros de la lente, construye el diagrama y es casi exactamente como si fuera el de los espejos, que hubo un ejemplo, pero vamos a ver cómo funciona acá, ¿verdad? Veamos por la parte A. Tenemos la ecuación que ya conocemos. Como queremos saber la imagen, reemplazamos el punto focal, nos dice que es 10 centímetros, lo colocamos. La distancia al objeto es de 30 centímetros, lo colocamos y resolvemos y nos da que es positivo 15, porque significa que efectivamente es este que está aquí y tenemos una imagen que es real, que se encontró posterior al lente. Y la configuración es menos 50, significa que es invertida efectivamente y es más pequeña que el objeto, menos que 1. Ok, listo. Ya tenemos entonces la parte A. Veamos la parte B. Nos dice ahora la colocamos exactamente a 10 centímetros, o sea que lo vamos a colocar justo aquí, en el punto focal. Aquí vamos a colocar, en la distancia focal, ahí mismo va a ser 10 centímetros aquí. Veamos qué pasa. En 10 centímetros, cuando hicimos eso con los espejos, resultó ser que se forma en el infinito, y aquí efectivamente cuando es lente también se forma en el infinito, la imagen se forma, no se logra formar ahí en los alrededores del lente. Para la parte C, ahora el objeto se va a colocar justo aquí, en la mitad entre la lente y el punto focal. Veamos entonces que es 5, la ecuación esta que está aquí. Vamos a ver, entonces reemplazamos los valores, 1 entre 10 menos la distancia del objeto es 5, ahora 1 entre 5, y nos da que la distancia es una imagen virtual, negativo, y efectivamente vemos, aquí lo hemos puesto bien, y nos resultó que es una imagen virtual, se produce frente de la lente. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con el aumento. El aumento es 10 menos 10 entre 5, nos da positivo, por lo tanto nos dice que es una imagen vertical, tal como vimos anteriormente, y además es 2 veces mayor que su tamaño real. Efectivamente este es el tamaño, y ahora el tamaño de la imagen es 2 veces el tamaño del objeto. Y eso es lo que podemos encontrar, lo que es la forma de configurar y trabajar con lentes, el trazado de rayos, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ver otro apartado interesante que siempre nos encontramos por ahí. Por ejemplo, en los microscopios se suele utilizar mucho esto. Es cuando tenemos combinaciones de lentes. Tenemos una lente número 1, aquí lo vemos, lente número 1, lente número 2, y queremos saber el objeto y a ver dónde se forma la imagen final una vez que pase por esos dos lentes. Bueno, aquí cuando tenemos estos tipos de ejemplos, de problemas, primero lo que tenemos que hacer es tomar el objeto inicialmente, tal como está aquí, y trabajamos como lo hicimos anteriormente. Nos olvidamos que existe una segunda lente y trabajamos como si no existiese la segunda lente y aplicamos la ecuación que conocemos bien, y luego que ya tenemos esa imagen formada debido a este primer lente, así que ahora agarramos esa imagen que se formó, va a ser el objeto ahora, el cual vamos a proyectar en la segunda lente. Pero aquí es importante, ¿verdad? Es decir, que
que el asunto de la ecuación de los lentes va a cambiar porque ya ahora P es negativa. ¿Y por qué P es negativa? Porque ahora va a ser un objeto virtual, porque estamos tomando una imagen, esa imagen que se nos está dando, ¿verdad? Así que va a ser invirtual. Ese es el único procedimiento que tenemos que hacer, ¿no? Y para saber el aumento, encontrar el aumento de esa imagen, simplemente multiplicamos el aumento de número 1, que lo hacemos tradicional como lo hacemos, por el aumento número 2 y lo multiplicamos, entonces se va a hacer el aumento final de la imagen total, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, la ecuación inicial, luego aplicamos, no nos olvidemos, ¿verdad?, esta parte, que P2, que va a ser ya el objeto, se va a transformar en la imagen de Q1. El objeto P2 es la imagen de Q, de la lente 1, la imagen de la lente 1. Por lo tanto, pues aquí tenemos las dos configuraciones, las ecuaciones, nos quedaría esto, y al final, cuando hacemos todo el replanteo de esto, la suma de estos dos, nos encontramos entonces que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a la 1 partido por la distancia focal 1 más 1 partido sobre la distancia focal número 2. Esa sería la forma, nada más tomar en consideración esa parte, pues, ¿no? Y bueno, claro, que una vez que encontramos si este va a ser la imagen número 1 que se formó de la lente, ahora este va a ser el objeto que tenemos que pasar sobre esta lente para obtener la imagen número 2, que sería esto, nos dio aquí al frente. Pero tenemos que encontrar cuál es la distancia esta, que no va a ser la distancia que encontramos. Ojo con esto, ¿verdad? Así que para yo saber esta distancia es saber restar la distancia de aquí a acá menos la distancia que me dio de aquí a acá, de la lente, de la Q1. Es simplemente eso, es importante tenerlo presente, que para la distancia P2 de aquí a acá, que es la distancia del objeto para esta lente, lo tengo que encontrar. ¿Y cómo lo encuentro? Como yo sé la separación que hay entre lentes, le resto cuánto fue la distancia que obtuve de Q1 y ya tengo esta distancia, ¿no? Veamos un ejemplo. Dice aquí, dos lentes convergentes, delgadas, con distancia focal F1, 10 centímetros y F2, 20 centímetros, separados 20 centímetros, como se ilustra en la figura arriba. Con un objeto se coloca a 30 centímetros de la izquierda a la lente 1. Encuentra la posición y la amplificación de la imagen final. Entonces, para conceptualizar, hacer un análisis, imagine que los rayos de luz pasan a través de la primera lente. Vemos aquí, no pasa a través de la primera lente. Casualmente este dibujito aquí es para esta imagen, para este ejemplo. Ya que P es mayor que F. Lo vemos, ¿no? P es mayor que F. Donde está la distancia P es mayor que 10, que es la punto focal. Así que entonces, en ausencia de una segunda lente, no olvidemos que existe la segunda lente. Como vemos, la figura muestra esos rayos de luz que se forma en la imagen 1. Aquí vemos, se formó la imagen 1 debido a esta lente. Una vez que los rayos de luz convergen en ese punto imagen, pues no se detienen, ¿no? Efectivamente, una vez que los rayos pasan y forman esta imagen, pues no se quedan aquí, ellos siguen su camino. Continúa a través del punto de imagen interactuando en la segunda lente. Los rayos que dejan el punto de la imagen se comportan en la misma forma que los rayos que dejan el objeto. Por lo tanto, la imagen de la primera lente sirve como objeto de la segunda, que es lo que explicamos anteriormente, ¿no? Bien, listo, entonces vamos a aplicar para la primera lente la ecuación que ya conocemos. Aquí aplicamos, reemplazamos los valores y nos da que Q1 es igual a 15 centímetros. Positivo, por lo tanto, es una imagen real, ¿no? Es una imagen real. Esta imagen que está aquí es este valor. Esa es la distancia que hay de aquí a acá, es 15. Aquí está, ¿verdad? De aquí a acá, 15. Listo. Y el aumento pues sería menos 50, menos 0.50. O sea que es más pequeña y invertida. Efectivamente, ahí lo vemos que es invertida. Ahora para la lente 2 necesitamos encontrar entonces el valor, porque ahora este va a ser el objeto que queremos proyectar sobre esta lente. Así que vamos a ver la distancia aquí. Esta distancia aquí es la distancia de aquí a acá menos la distancia esta. Y efectivamente aquí lo hacemos, 20 menos 15 es 5 centímetros. Reemplazamos los valores ahora aquí en esta ecuación, que es igual a esta, idéntica. Reemplazamos los valores solamente con otros valores y nos da que Q2 es menos 6.7. Ahora resulta ser que la imagen es virtual. Significa que se formó frente de la imagen, pero frente de la lente. Por lo tanto es virtual. Y ahora la configuración de M2 es positivo. Nos da positivo, significa que efectivamente la lente
vertical, Q2, ¿sí? Q2 sobre esto, positivo, 1.33, y ahora podemos encontrar entonces que la configuración entre estos dos lentes, la configuración de estos dos lentes, el aumento sería M1, que nos dio 0.50, multiplicado por M2, que nos dio 1.33. 1.33. Por lo tanto, efectivamente nos dio menos 0.67, final invertida, ¿no? Resulta ser que aquí nos dio positivo, ese es importante saber, nos dio positivo, no nos dio invertida, nos dio tal como estaba, por lo tanto es positivo. O sea, aquí no cometamos este error, porque si la imagen hubiera sido invertida, entonces esta debería ser hacia arriba, pero no, nos dio de la misma forma, por lo tanto es positiva, nos dio en la misma orientación. Eso es importante tomar en cuenta. Pero al final, desde el inicio hasta el final, sí nos dio invertida, que es 0.67, como vemos, ¿no? Y más pequeña que el objeto real inicialmente, ¿no? Entonces esa es la forma importante que seguir. Simplemente, pues aquí hay dos cosas que hay que tomar en consideración. Y si hubiera una tercera lente, hacemos lo mismo. Si aquí pusieron otra lente, entonces ahora tenemos que encontrar esta distancia a cada lente, cuánto va a ser. Simplemente, si ahora aquí tenemos una separación, ahora tenemos que sumar esta distancia de esta lente más la distancia de aquí a acá para saber cuál es la posición del objeto siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Y tomar en consideración esa parte, pues, ¿no? ¿No? De que la imagen de una lente se va a convertir en el objeto de la siguiente imagen. Eso es todo lo que hay que tomar en estas configuraciones, ¿no? Así que, bueno, aquí les puedo dejar una tarea para que lo analicen y me escriban para ver cuál es tu opinión. ¿Qué tengo yo que hacer utilizando estos mismos lentes para que la imagen esta sea vertical? Para que esta imagen sea vertical, ¿qué tengo yo que hacer utilizando esos mismos lentes? Analicen para ver qué harían ustedes, qué configuración harían ustedes para que la imagen esta sea vertical, o sea, que me quede hacia arriba y más grande, por ejemplo, ¿no? Me escriben para ver cuál es su respuesta sobre esto. Eso es una tarea que le voy a dejar. Ok, vamos a ver algunas aplicaciones interesantes. Por ejemplo, una de las más importantes es la aplicación al ser humano, al ojo, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vemos efectivamente la parte del ojo. Vemos que la luz entra al ojo, pasa por una estructura, como la vemos aquí, llamada córnea, la primera córnea. Por detrás hay un líquido, este es un líquido que se llama, es un líquido transparente llamado humor acuoso, y además hay una abertura, esa abertura variable, esa abertura cuando hay demasiado luz pues cierra o abre, dependiendo que no, esa es una abertura que es la pupila, llamada pupila, que está dentro de la iris, y finalmente el lente cristalino que lo vemos aquí, ¿no? Y es la misma configuración, el mismo sistema, estilo de lo que hemos visto anteriormente en la formación de imágenes aquí en el ojo. Para proyectar pasan los rayos por este lente y se forma acá pues en la retina para poder analizarlo, ¿no? Más o menos aquí el índice de refracción del ojo es aproximadamente 1.37. Es lo que se utiliza más o menos, ¿no? Se debe aplicar para cuando se va a configurar un lente, etc., ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, para corregir la hipermetropía, que son las personas que no ven objetos cercanos con claridad. Por ejemplo, tenemos el objeto y queremos verlo con claridad, pero se nos forma detrás de la retina. Entonces, para corregir eso, se utiliza una lente convergente, ¿verdad? Se aplica, pasan los rayos y los lentes lo que hace es traer esa imagen que está borrosa en la retina, y así pues ver con claridad el objeto. Y para corregir la miopía, son las personas que no ven objetos cercanos con claridad. Entonces vemos aquí, ¿no?, el punto lejano del objeto, pero resulta ser que la imagen se forma delante de la retina. Por lo tanto, se ve borroso. Se ve borroso la imagen. Entonces, para corregir eso, lo que se hace es que se coloca una lente divergente,
divergente, de tal forma que esa imagen yo la puedo llevar justo a la retina y ver entonces ya, porque si no se vería todo borroso. Entonces esa es una de las aplicaciones importantes. Otra sería en el microscopio. Aquí vemos la configuración del microscopio, muy utilizado mucho en laboratorio, incluso en muchos centros médicos. Aquí vemos en medicina, pues es aplicado, la óptica siempre está ahí porque se necesita para imágenes. Vemos aquí también más certificado, un electrónico aquí con mucho detalle, donde también hay muchas configuraciones de estos lentes interesantes para poder la muestra, aumentarla, lo que se quiera analizar. Y pues en nanotecnología, pues últimamente prácticamente todos los avances tecnológicos apuntan hacia la nanotecnología. Y hay muchos chips electrónicos que utilizan estas configuraciones de lente para proyectar la luz, porque hay muchos órganos que son muy sensibles a los rayos de la luz y se utiliza tanto para terapia, para diagnóstico, etcétera. Entonces son esos microchips, nanotecnología, incluso óptica cuántica, que se dedica al estudio específicamente sobre el análisis y de todos esos, se puede decir, avances a nivel atómico que se pueda aplicar para el ser humano. Todo va destinado al ser humano, a la mayoría a los diagnósticos, para que los especialistas puedan identificar dónde está el problema de cada paciente. Así que pues tiene un campo muy amplio y cada vez la óptica, no solamente en el área aquí de medicina, sino en la industria, en internet, por ejemplo, la óptica es uno de los avances más grandes que ha tenido para comunicación, enviar informaciones rápidas a velocidades muy altas. Así que pues tiene mucha utilidad este campo. Bien, es interesante recordarle, ¿verdad?, para asuntos, cuestión de autor y eso, de que todo este material que hemos presentado en este módulo pues fue traído del libro de Selway, de la quinta edición del volumen 2, donde hemos presentado este material. Así que bueno, muchas gracias y nos veremos en el siguiente módulo. Hasta luego.